Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a una clase en video sobre algo que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy importante que tú ya lo puedas dominar. Estamos hablando de los verbos de cambio. Los verbos de cambio son muy importantes en el español porque nos enseñan y nos muestran la forma de indicar, por ejemplo, un cambio de actitud, un sentimiento, sea duradero o algo más transitorio. Entonces, para esta clase necesito que recuerdes de forma bien rápida cómo usamos los verbos pronominales, los pronombres de complemento, tanto de objeto directo como indirecto. ¿Por qué? Porque estos verbos de cambio los vamos a usar con el pronombre se y que ya sabemos que lo tendremos que ir conjugando a cada sujeto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando el verbo hacerse, si yo lo quiero conjugar con yo tendría que decir me hago o me hice amigo con tal persona. Entonces yo lo conjugo con cada sujeto. Por eso es importante que para la clase de hoy recuerdes muy bien cómo usamos estos pronombres de complemento, tanto objeto directo e indirecto, y la misma forma como conjugaríamos un verbo pronominal, ¿ok? Los verbos de cambio, como te decía, nos dan la información de que algo cambió, algo es diferente, algo sucedió. Puede ser una actitud, puede ser una situación, una expresión, puede ser un sinfín de cosas que nos muestran que ya no es lo mismo. Por ejemplo, el verbo hacerse, que significa algo así como si tornar, ¿ok? En realidad la mayoría de estos verbos van a tener ese significado, si tornar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? Los vamos a dividir en cosas más definitivas y en cosas más transitorias, menos con una duración limitada, ¿ok? Para nuestra primera lista, entonces, sobre los verbos de cambio que son vistos como definitivos, vamos a tener dos subdivisiones. La primera, donde destacamos la iniciativa del sujeto. Entonces, por ejemplo, hay una ganas de cada persona de realizar aquello, ¿ok? Y la otra clasificación será donde no destacamos la iniciativa del sujeto. Y en este primer grupo tendremos tres verbos: hacerse, volverse y convertirse, ¿ok? Como te dije, los dividiremos en dos grupos: el que destaca la iniciativa del sujeto y el que no la destaca. El que destaca la iniciativa del sujeto es el verbo hacerse, que significa sí tornar, pero con la iniciativa, o sea, con la predisposición de ese cambio. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que alguien ahora es amigo de otra persona, generalmente usamos el verbo hacerse. Por ejemplo, Carlos y Juan se hicieron amigos trabajando juntos, ¿ok? Se tornaron amigos trabajando juntos. Ahora los otros dos verbos, volverse y convertirse, también nos indican un cambio definitivo, pero sin exactamente la iniciativa de la persona para ese cambio. Por ejemplo, Roberto se convirtió en el gerente de la empresa después de varios años trabajando. Entonces no es que él decidió ser el gerente, no. Fue una consecuencia de algo. Y también podemos usar el otro verbo como volverse. Este modelo de teléfono se ha vuelto muy anticuado hoy en día. ¿Ok? Entonces son tres verbos que nosotros tendremos para expresar un cambio de forma pronominal en dos categorías. Si hay una iniciativa del sujeto para que eso suceda, o si no la hay, es apenas una consecuencia. Y el otro grupo que tendremos de verbos de cambio será en el grupo que no es definitivo, es un tiempo limitado, es un poco más transitorio, es duradero. Y en esta clase de verbos tendremos dos: ponerse y quedarse, que estoy seguro que ya los he escuchado en algún lugar, ya que quedarse y ponerse son de los verbos más usados en el día a día en el español. ¿Cuál es la diferencia de ponerse y quedarse? Recuerda que los usamos para algo un poco más transitorio. Segundo, ¿cuál es la diferencia específica entre esos dos? Ponerse es un poco más limitado y quedarse puede ser un poco más duradero que ponerse, ¿ok? Y los dos hacen referencia a una consecuencia, o sea, ese cambio sucede como resultado de otra cosa que pasó, ¿ok? Por ejemplo,
me pongo muy nervioso cada vez que tengo que viajar. Ok? Então, eu fico muito nervoso, né, cada vez que eu tenho que viajar. Es algo más temporario, no es algo definitivo. Ahora, quedarse me trae mucho más énfasis en el resultado de otra cosa que acaba de pasar. Ahora, quedarse me indica mucho más ese resultado de otra cosa que pasó, como por ejemplo, me quedé muy triste cuando recibí esa noticia. Fiquei muito triste cuando recibí aquella noticia. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tendremos, yo creo que 5. Hay algunos más, pero los principales son estos 5. Hacerse, volverse, convertirse, ponerse y quedarse. Esos 5 verbos los dividiremos en 2 categorías, definitivos y temporarios, no tan duraderos como la primera categoría. Y entre ellos también se pueden dividir, por ejemplo, si hay iniciativa del sujeto, si no hay, si es resultado de un acontecimiento o si es simplemente una acción. ¿Ok? Vamos a repasar entonces los verbos. Hacerse, volverse, convertirse, ponerse y quedarse. Ya que estamos hablando sobre estos verbos de cambio que nos indican que algo ya está diferente, por ejemplo, cuando en portugués usamos las expresiones fico soltero, fico viúvo, ese tipo de cosas, en español usamos la expresión quedarse. Entonces, Carlos se quedó soltero, María se quedó viuda. Otra expresión que también yo veo que es muy común en el portugués es cuando, por ejemplo, usamos la expresión se fazer de. Por ejemplo, o Carlos está se fazendo de louco, está se fazendo de doente para no ir trabalhar. Ese se fazer en español también sería hacerse. Entonces, Roberto se hace el loco cada vez que alguien viene para no recibirlo en su casa. ¿Ok? María se hizo la enferma para no tener que ir a trabajar. ¿Ok? Entonces también se usa ese tipo de expresiones con estos verbos de cambio. Y hay un verbo de cambio que no lo quise colocar al principio porque no es tan usado, pero es muy específico, que es resultar, que lo usamos generalmente para una calificación. Por ejemplo, esta prueba me resultó muy fácil. Tal teste acabó siendo muy fácil para mí. O por ejemplo, el resumen que hicimos de español resultó ser muy eficaz. ¿Ok? Entonces los verbos de cambio nuevamente nos indican que algo, como lo dice el título, cambió. Ya no es igual. Puede ser temporario, puede ser duradero, puede mostrar la iniciativa del sujeto o no, puede ser simplemente una consecuencia. Entonces, entendiendo todas estas diferencias, nos expresamos mejor en el español, sobre todo en forma pronominal, que como tú ya sabes, para mí es una de las cosas más importantes del español. ¿Ok? He preparado un PDF con algunos ejercicios que te enviaré y me gustaría que los pudieras hacer y me los envías cuando los tengas listos para que podamos entonces seguir con nuestro ritmo de estudio del español. ¿Ok? Espero que haya sido bien explicada la clase. Por ser en un formato de video es mucho más rápido. Pero como siempre te digo, cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en mandármela. Estaré muy feliz de poder responderte. ¿Ok? Así que hoy vimos verbos de cambio, cómo lo usamos, la diferencia entre uno y el otro. Y ahora entonces tendrás ahí tu PDF con ejercicios para que puedas practicar nuestra clase de hoy sobre verbos de cambios. ¿Ok? Que tengas una excelente jornada, un abrazo y a ti te veo en la próxima clase de español. Chao, chao.